Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, en el que si ayer comenzábamos, pues hablando y viendo la nieve caída escasa, sobre la capital asturiana, pues después de la tempestad vino la calma y hoy, aunque con mucho frío, pues hemos disfrutado de una buena mañana de sol. Eso sí, continúa el frío. Vamos a ver si vamos a mejor. A lo que vamos ahora es al programa de hoy, que como siempre ya comienza con la cabecera. Pues abrimos el programa de hoy, como siempre, con entrevista personal, en este caso, para hablar de dinero. Y para este caso recurrimos al abogado betense Luis del Viso. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por tenerme en tu programa otra vez. No, gracias a ti por venir, porque creo que vamos a hablar de un tema que, vamos a ver, todos somos clientes de alguno. Por imperativo legal. Y en algún momento nos hemos cabreado muchísimo. Vamos a hablar de los bancos, en este caso, ¿no? Porque decimos muchas veces, estoy muy contento con el banco hasta que de repente pasa algo, ¿no? No sé lo que pasa, pero el banco quizás ha perdido el trato humano, muchos de ellos, no todos, ojo, ha perdido el trato humano y hemos pasado a ser meros números. Ya no hay aquello de, conozco al que trabaja o me saludó el director de la oficina. No, ahora pasamos a ser meros números, ¿no? No, el problema que tiene la banca es que ha tenido una reducción, entre comillas, de sus beneficios. ¿Por qué? Pues porque hemos estado atacándoles bastante duro en comisiones, en intereses. Entonces, claro, al reducir esos márgenes, se han encontrado con que hay que adelgazar el cuerpo porque no soporta tanta carga, y entonces han sacado mucho personal, entre comillas, a la calle, con la, entre comillas, connivencia también de los distintos gobiernos, que han permitido la figura esta de el prejubilado, en el cual pues te encuentras con queridos amigos, a los que también saludo, de Liberbank, ahora Unicaja Banco, que con 58 años, que son los que tengo yo, estudiaron conmigo, pues están prejubilados, en casa con el 75% del sueldo y pudiendo trabajar en cualquier otra cosa. Claro. Eso tiene unos costes, pero ya te digo que evidentemente al disminuir los bancos. Y luego hay un detalle que antes estaba más camuflado y ahora es más descarado, que es lo que digo siempre, que es los bancos venden dinero. Venden dinero. Igual que el carnicero, que el pescadero, venden dinero. Entonces, si yo voy a la pescadería y cuando y le digo, oye, ponme 200 gramos de merluza, coge y en vez de ponerme 200, me pone 220 y me pregunta, ¿lo quitas? No lo quites. Déjalo. Ya he vendido el 10% más. Entonces el banco ha pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que ya nos estamos dando cuenta y despertando un poquitín de esa circunstancia y parando en algo que es importante, que es comparar. Vamos a ver, ¿qué me vende este? ¿Qué me vende este? ¿Y qué me vende este? Claro. Y analizando la comparativa, tomar la decisión. Es un mercado esclavo, como el del seguro, donde no cambiamos. No, porque además la directora del banco, a la que también saludo, me saluda y me sigue y me pone y tal. Me estoy de acuerdo. Yo voy a ayudarla en todo lo que yo pueda. Pero los dos tenemos claro que estamos con un producto y que si no lo tengo aquí, pues voy al de al lado que me sale más barato. Claro. ¿Cuál es tu relación con los bancos? Mira, esto me acuerdo la anécdota hace tiempo cuando estaba en Teleasturias, ¿no? Que una persona preguntó que qué era la berrea. ¿Qué era la berrea? La berrea, no sé, en mi sección. Y digo, ¿qué es la berrea? Y dije yo, eso es lo que pasa cuando yo entro en el banco. ¿Entiendes? Hay muchos que no me quieren ver, prefieren más no verme porque saben que cuando entro la puedo liar. Se puede liar. Y tengo el recuerdo en la oficina principal de Caja Rural, somos agente de Caja Rural, gente muy maja, donde tengo cuenta. Acabé metiendo a la policía local dentro de la oficina, porque no querían darnos una hoja de reclamaciones y primero no la querían dar
Luego se le ocurrió la brillante idea de decirme que fuera yo a buscarla. Y le dije, no, no te preocupes, que vas a ver cómo entra la guardia, cómo entra la hoja de reclamaciones hasta esta mesa. 092, policía local, y cuando entró la policía local, el guardia de seguridad, buen amigo también, entraba con ella para ponerla encima de la mesa. En este caso. Bueno, oye, a lo mejor la pregunta puede sonar muy tonta, pero tengo que hacer otra. ¿De dónde sacan la rentabilidad los bancos? Evidentemente la rentabilidad del banco la está sacando en las comisiones y en los intereses. Punto. Tú lo que tienes que pararte es a decir, vamos a ver, yo tengo ahora una comisión de mantenimiento por la cuenta que cuesta 20 euros trimestrales. Bueno, es una cifra importante, pues tú párate a 20 euros trimestrales, 80 euros estamos en los 4 trimestres, perfecto, 80 euros. ¿Por cuántas cuentas tiene el banco? Cierras y dices, aquí está, aquí. ¿Qué le cuesta al banco tener la cuenta? Nada, entre comillas. Nada. ¿Por qué? Porque es un tema digital y no tienes que hacer nada. La cosa es que lo que le cuesta al banco es tener a alguien que te atienda cuando tienes una duda o cuando tienes un problema. Pero el negocio bancario ha estado siempre en el interés y la comisión. Entonces, ¿qué sucede? Que si el mercado se estrecha en cuanto a la oferta, porque cada vez tenemos menos entidades, pero estas aún así hacen competencia, pues claro, tienen que ir quitando servicios, que es lo que está pasando. Reducir personal, el personal que hay hace lo que puede, pero no puede hacer mucho. Claro. ¿Y dónde está la mala praxis de los bancos? Mira, la mala praxis de la banca, aunque lo digo, no, y ya sabéis que yo no soy de Podemos, ni mucho menos. La banca es totalmente necesaria. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es explicarme lo que me vas a hacer. Mira, cuento la anécdota. Fui a comprar un coche a pedir un crédito. Y llegan y me dicen, te lo ponemos al 3%. Digo, al 3%, es baratísimo. Y luego me dice, bueno, pero tienes que hacerte un seguro de vida y tal. Yo ya estoy mayor. Y digo, ¿cuánto me va a costar el seguro de vida? Y me dice, pues 1.500 euros mensuales. Digo, perdona, voy a pagar más de seguro de vida que de intereses. No, hombre, entonces no me lo estás poniendo al 3, me lo estás poniendo al 6, o al 7 o al 8. Entonces me cambio de entidad. Eso es lo que no hay. Ya, pum, plas, tacho, firma aquí. Hombre, ahora yo creo que ha habido un avance importante en lo que es las hipotecas. ¿Por qué? Porque ahora el notario te tiene que dar una clase y hacerte, entre comillas, un pequeño examen de idoneidad para que sepas lo que estás firmando. Pero no tenemos cultura financiera. Entonces, ¿el banco qué hace? En todo lo que puede. La anécdota de la pescadera que dije antes. Te pongo un poco más, lo admites, pues lo admites. Pero yo tengo la ganancia en eso, en que no te preocupes, que si te queda el recibo en descubierto, no te lo voy a devolver. Por Dios, ¿cómo te voy a devolver el recibo? No, hombre, digo, perdona, no me vas a devolver el recibo, pero me cobras 30 euros por 100 euros durante 48 horas. Uf, hagamos rentabilidades, vamos a calcular la TAE anual, el interés, el rendimiento que le sacas a esto. Salvaje. Claro, salvaje, sin duda. ¿Hay influencia de los bancos en el aumento de las hipotecas? Bueno, evidentemente lo que hemos tenido ha sido, mira, la crisis inmobiliaria de 2008, que vino provocada por el exceso hipotecario, hizo que se corrigiera. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, te encuentras con que por imperativo legal no te pueden dar una hipoteca que supere el 80% del valor de tasación en primera residencia y en el resto el 50% del valor de tasación. Y ya no vale el valor de tasación que hace el banco, sino que tiene que ser una tasadora homologada. ¿Para qué? Para no meter la pata y para no sobrevalorar. Porque mira, yo lo digo explicando para que la gente lo entendiera. En el momento de la crisis que lleva por delante a Lehman Brothers, ¿qué es? Que yo cogía y le daba al señor, el señor compraba la casa y yo le daba el valor de la casa más dinero encima para que arreglara el coche, para que amolara la casa, lo que fuera. ¿Qué pasaba? Que lo que hacíamos era inflar la tasación para darle al 80%. Entonces, yo tasaba al 120 y le daba el 80. Bien, ¿qué pasaba? Que el señor dejaba de pagar
el banco se adjudicaba la vivienda en el 50% y, contablemente hablando, acabo de ganar el 70%. Con otro matiz, que tenía un señor detrás que venía a comprarla por el 100%. Con lo cual, volvías otra vez a hacer y dices tú, claro, la banca da un beneficio impresionante. El beneficio que va a dar la banca este año 2023 va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque tengo la anécdota de una cliente que tenía la hipoteca al 0%. Al 0%. ¿Qué pasa ahora? Que la tiene al 3,5%. La ha subido la hipoteca 200 euros. ¿Qué pasa? Perdona, se están subiendo los tipos de interés, pero a ver, aquí cuál es... No, se están subiendo para intentar que se remunere más al ahorro que al gasto. Bien, para eso sube el tipo de interés. Pero, y que sacar liquidez del mercado. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo es un dinero que ya tengo gastado. Con lo cual lo que hago ahora es que a ver si me explico. Bien, es el dinero que yo pida hoy está al 3,5%. Pero el que yo pedí para hacer esta financiación, pues lo cogí al 0%. ¿Por qué? Porque hubo la idea de recuperación, el interés al 0% al Banco Central Europeo. Y además, si tú no coges el dinero, te cargo. ¿Por qué? Porque quiero meter liquidez al mercado, porque quiero salir de la crisis. Entonces, ahora mismo, ese dinero que tú cogiste al 0% pasa a darte el 3%. Salvaje. Salvaje, o sea, van a subir la recaudación de intereses al doble o al triple fácilmente. Citabas antes la crisis anterior, la de 2007-2008. La crisis que viene tiene paralelismos, tiene puntos de unión con la de 2007-2008. ¿Son similares? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque una viene provocada por lo que la burbuja inmobiliaria, es decir, tú comprabas el piso hoy y lo vendías más caro. Sí. Lo vimos en el despacho, o sea, señor, hubo un momento en que la gente vendía los precontratos, no las escrituras. O sea, tú vendías la opción que tenías para esa compra. Y llegó Hacienda y dijo, quieto, que aquí este señor no está pagándome por este beneficio, porque usted lo que está haciendo es vender la casa. No me pague usted los 3.000 euros de la entrada que usted había dado. Claro. Y entonces se llegó a hacer contravalores porque ya no se decía, no, usted ha cedido el crédito. No. Usted ha cogido una casa en 3, la está vendiendo, ha posado 3, está cogiendo 6 y el valor final es otro. No, vamos al beneficio completo, no a los 3.000 que usted acaba de coger. No es lo mismo. Yo creo que aquí el problema que tenemos ahora es mucho más grave porque el problema viene en la inflación, que no conseguimos pararla y que los que generaron la inflación, que básicamente fueron los bancos centrales, metiendo dinero y metiendo mucho dinero, pues ahora quieren pararla. Y no se dan cuenta que no se para, no es tan fácil pararla. Claro. Vivimos tiempos de inflación, como bien dices. ¿Cómo afecta a los ahorros de una familia? Pues mira, el otro día se me lo planteaba un cliente que me decía, voy a cancelar el préstamo. Y le dije, pues yo no lo cancelaría. ¿Por qué? Porque si tienes la inflación al 8 y el interés al 3, el banco está perdiendo un 5. Cógete este dinero que tienes tú ahora para algo que quieras comprar ya. Porque este dinero de hoy mañana vale menos. Y la hipoteca vas a pagar lo mismo. Sí. O el préstamo vas a pagar lo mismo. Entonces, no lo canceles porque realmente, cuando estamos hablando de interés variable puede haber más repercusiones, pero realmente no te interesa ahora mismo cancelar el préstamo. ¿Por qué? Porque los 200 euros que tienes en el bolso, gástatelos hoy, que vas a poder comprar más que pasado mañana, que con eso no vas a poder comprar nada. Claro. Quiero preguntarte unas cuantas preguntas que se hace mucha gente, ¿no? Pues hablando con conocidos, con amigos. ¿Por qué los bancos tienen un horario tan reducido que prácticamente tienes que pedir un día o unas horas en el trabajo para ir al banco? Bien, el problema de los horarios yo creo que vienen básicamente impuestos pues por los convenios colectivos y por cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora.
Antes era muy raro tener abierto por la tarde. Ahora mismo tienes entidades ya que te están atendiendo por la tarde. Básicamente te atienden por la tarde para vender productos, Sí. no para hacer ingresos o tal, porque esos tienes que ir al cajero. Recordar a aquellos clientes de la Caixa que no tengan 65 años, que como vayan por ventanilla a pedir que les saquen el dinero, una comisión por sacar el dinero, tu dinero que está en su banco. Tienes que ir y hacer la gestión en el cajero. En el cajero. No la puedes hacer en ventanilla. Entonces viene por ahí el tema, ¿entiendes? Claro. ¿Hay algún banco que te guste más que otro? Sinceramente no me gusta ninguno. Todos son necesarios, ¿eh? Todos son necesarios. Lo que pasa es que lo importante o lo que tenemos que tener en cuenta es la letra pequeña. Yo creo que tengo cuenta en casi, no en todos, pero en unos cuantos, y en los que no tengo cuentas, bueno, porque no se ha dado la circunstancia, pero siempre digo lo mismo a la gente, mírenlo. Mira, hay un tema que me parece sangrante, que son todas aquellas personas que están con el ingreso mínimo vital, con pensiones muy bajas, con ayudas públicas, que obligatoriamente tienen que tener una cuenta abierta en el banco y que, salvo que insistan y la pidan, no le están dando la cuenta que no lleva remuneración y que no lleva gastos, sino le están vendiendo el producto de la cuenta que lleva gastos, en gente que lo necesita. Y que luego te encuentras con que le hacen otra vez el favor de antes. No te devuelvo el recibo. No, devuélveme el recibo. Devuélveme el recibo. No me hagas esto porque en 420, si no lo puedo pagar, no lo pago, ya me pegaré con el de la luz o con el del teléfono, claro, o lo que sea, pero no me recargues. ¿Qué pasa? Que si te devuelvo el recibo, el beneficio se lo lleva el otro, y si te lo cargo en la cuenta, te dejo en descubierto, el beneficio me lo llevo yo. Citabas lo de que sea difícil que te atiendan en ventanilla, que haya que recurrir al cajero. ¿Se está abusando también, consideras, del tema online, sobre todo para gente mayor, que no se sabe manejar en esos aspectos y se pueden ver tremendamente perdidos? Mira, gente mayor y gente no tan mayor, ¿vale? Me tengo por un abogado bastante informático. Los que me conocen ya saben que yo voy a los juzgados con un iPad, no llevo papel, no tengo papeles en mi despacho. Bien, pero sí reconozco que es muy complicado para toda una generación anterior a la nuestra gestionarlo. Y no están teniendo el apoyo. A mí me da mucho palo, pero mucho palo. Cuando estoy en el banco y llega alguno de nuestros mayores, sácame el ticket aquí, pídeme la cita, no sé qué, míralo en internet. Yo también digo que lo veo desde tu punto de vista, que es, yo tengo el banco 24 horas, tengo la administración 24 horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las gestiones que puedo hacer vía telemática no voy. Yo a la oficina de correos, yo creo, antes me saludaban los funcionarios de correos, pues estábamos ahí casi todos los días, ahora ya no vamos, muy contado, va todo telemático. Pero reconozco que nuestros mayores necesitan un mayor apoyo y que al final, lo digo muchas veces, son los que han levantado el país y necesitan tener ese apoyo. Y en muchas entidades se está haciendo ahora un esfuerzo con esto de soy mayor, no soy tonto, ¿no? Sí. Que tiene toda la razón del mundo y que ha conseguido pues, que haya un mejor trato. Yo, insisto, soy muy telemático y hay un problema que se están encontrando ahora las entidades, que es el fraude. El fraude. Ayer, una cliente la llaman por teléfono, el teléfono que le aparece en pantalla es el del Banco de Sabadell. Y le dice, ¿pero usted quién es del Banco de Sabadell? Dice, no, es el Banco de Sabadell. Mire usted el teléfono que le aparece en la tarjeta de crédito y comprobará que es el mismo. 600 euros le estafaron. 600 euros. Sí, porque es que tiene una compra de no sé cuánto en no sé dónde. Vale, ¿qué tengo que hacer? Le van a mandar un código para anular esa compra. El código que le estaban mandando es para hacer lo que llaman en Banco Sabadell un instant money. ¿Qué quiere decir esto? Dinero en el cajero, que te pide una clave que te mandan por SMS. Entonces, esta buena mujer, y no una vez, sino dos, y como ayer era poco, hoy la volvieron a llamar, diciéndole, hola, ¿se acuerda que habíamos hablado ayer? Sí. Le llamo porque hemos vuelto a ver. Esto, ¿pero qué me estás contando?
Bueno, la llamó de todo. Yo le dije, qué pena, no hubiera retenido la llamada. Claro. Llámame en 5 minutos o en 10 minutos, vas a la comisaría de la policía y le pones la conversación delante al señor agente para que tome las medidas pertinentes, porque en este caso estaban sacando el dinero en un cajero de Sitges. Con lo cual, quieras que no, ya sabes dónde están las cámaras y todo, sí. habría una mejor gestión. Entonces, la informática está muy bien, es muy eficaz, pero hay que tener muchísimo cuidado y los medios de seguridad en Ibercaja han tenido una factura de seguridad importante y tengan una cuestión clara, los clientes que hayan estado en ese problema, consúltenlo. ¿Por qué? Porque la franja, el fallo de seguridad es de la entidad. En este caso, Banco Sabadell nos ha llegado a reconocer off the record que eran antiguos trabajadores del banco que tenían los datos de los clientes, porque estaban en atención al cliente, bueno, no trabajadores directos, ¿no?, de subcontratas, habían salido de la entidad, se habían llevado los datos y ahora se dedicaban a llamar a la gente diciéndole, siempre que esté usted en la cuenta con Alfonso o con Juan, y joder, ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes saber? ¿Sabes estos datos? Tienes que ser el Banco Sabadell. Pues no es el Banco de Sabadell. No demos las claves a nadie por internet, por teléfono, por internet, todo. Yo hace muchos años me sucedió y lo que pasa es que era cuando la informática estaba empezando a entrar y la entidad bancaria asumió el riesgo, el pago. Yo había hecho una transferencia a Polonia de 4.800 euros. ¿Cómo era? ¿De aquella? Me habían clonado la pantalla y luego me lo explicaron los técnicos del banco, que era que ellos me iban pidiendo los datos en la pantalla que yo tenía, me los veían en mi pantalla, porque veían mi pantalla, y los escribían en otra pantalla. De tal manera que pues entraron 4.800 euros. Ahí está, rumbo a Polonia. Bueno, las criptomonedas, porque estuvieron muy en auge, ahora están, bueno, pues bastante denostadas. No sé, ¿cómo pueden influir las criptomonedas en las instituciones financieras? Vamos a ver, dos cuestiones. Una, quiero distinguir dos tipos, ¿vale? Lo que va a ser ahora el dinero digital, que van a hacer, ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de tenernos más controlados, sí, de saber dónde compras, lo que compras, a qué hora, no sé qué, no sé cuándo, para intentar evitar el efectivo. Control de tasas de impuestos. Y luego lo que son las cripto en general. Claro, ¿cuál es el problema de las criptomonedas? Que no tienen un aval trasero. Es decir, ¿quién está detrás de Bitcoin? No lo sabemos. No hay un banco, no hay una entidad, no hay un Estado que te está dando una garantía. Entonces, yo lo comentaba, que ejemplos de este tipo de estafa, porque para mí son una estafa, las que quieran. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque hubo una cosa que se llamó Forum Afinsa. Se vendían sellos y te llegaban y te decían, mira, este sello lo acaba de comprar aquel señor ayer por la tarde en 10, pero hoy lo vende en 12 y tú lo puedes comprar en 12, que mañana yo te busco a alguien que te lo compre en 14, hasta que llega un momento que dices, es que el sello no vale 14. Te has comido el sello. Recordar que Forum patrocinaba la Copa del Rey de Vela. Tenían locales en todos los sitios. Se montó hasta que cayó la pelota. Con las cripto, 3/4 de lo mismo. No hay nadie detrás. Siempre que haya alguien que los compre. Si hay alguien que lo compre, entonces yo si llego y te dicen, como lo vi el otro día en internet, llegan al pueblo y dice un señor, vengo a comprar gamusinos. Dice, no tenemos gamusinos. Dice, bueno, yo te los vendo y mañana voy a venir a comprártelos. Qué cosa más rara. Qué cosa extraña. Bueno, vale, pues te compro, no, yo te lo regalo para que tengas gamusinos. Vale. Y al día siguiente viene y dice, el gamusino que te regalé te lo compro en 2. Hostia, este tío es tonto, ¿no? Me lo compran 2. Vale, pues te para acá. Venga, 2. Ya gané, yo pensando, ya gané 2. Y llega y te dice, bueno, mañana vengo a por más gamusinos. Hostia, es que no tengo gamusinos. ¿No me los regalas ahora? No. Ahora te los vendo en 2. ¿Vale? Y dices, vale, toma, 2. Fenomenal. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Este tío acaba de ganar 2.
Si mañana vengo y te los compro en 4, tú llegas y me los compras en 4. Si yo pasado vengo y te los compro en 6, así hasta que llega un momento en el que se ponen en 100 y te digo, yo te los vendí ayer en 100, ya no los quiero. Y dices tú, ¿perdona? ¿Cómo que no los quieres? Pero si tú me los estabas comprando, ¿cuánto ha ganado ese señor? 100. ¿Por qué? Por nada. Por nada, por nada. Sí. Entonces, esa es la cuestión de la cripto. ¿Qué sucede? Que detrás de la criptomoneda lo que hay es todo el mercado negro de todo lo malo que queramos poner, hay. Entonces llega un señor que es muy inteligente y que gana mucho dinero y dice, os dejo comprarme los coches en criptos, en bitcoins, que vendo yo. Vale, pero eso. Ya la estoy moviendo. En el momento que llegue a 100, digo, ya no la compro. Ya está. A tomar por saco. Ya está. Y luego, detrás de ahí, lo que ha habido es mucho mercado negro. ¿En qué sentido? Drogas, prostitución, armas. ¿Qué pasa? Que es gente que ese dinero tiene que tenerlo en algún sitio, pero no lo puede tener en el banco, porque no tiene el banco, los detectan. Entonces, ¿qué pasa? Que lo pones en un sitio de estos y si lo pierdes, entre comillas, ya lo tenías perdido, porque no lo puedes llevar a ningún lado. De esta manera lo tenías y podías hacer operaciones fuera del control de los estados, que esa es una de las finalidades de las criptos. Pero ya te digo que, para mí, desde el minuto 1, una auténtica estafa. Y así ha sucedido y así han caído. Alguien me dirá, no, pero Bitcoin... Yo, lo que pasa es que lo peor de todo es que se anuncian en televisión y te sale un actor famosísimo hablándote en inglés y pim, pam, pum, pum, y diciendo, joder, si este tío está aquí... Será fiable el tema, ¿no? Hombre, otra estafa. Sin duda. Pues Luis del Viso, con despacho en Viso Abogados, en la calle Uría 56 de Oviedo. Muchísimas gracias por acercarnos el tema de la banca, por acercárnoslo esta noche. Muchas gracias, Juan. Es interesante que nos vayamos centrando en ello y aprovechar esta oportunidad que me dais para que la gente se dé cuenta de que hay que parar y enfriar un poco, pensarlo 2 veces. Nadie regala nada. Y cuando alguien regala algo, el producto o el precio somos nosotros. Mucho cuidado. Y insisto, mucho. Nadie da duros a 4 pesetas, que decía mi abuela. Efectivamente. ¿Vale? Y sobre todo, para las generaciones futuras, que alguien se preocupe de ponerles cultura financiera, ¿no? Sí, bueno, que, claro. Que no viene de más. Yo creo que en educación para la ciudadanía tenía que estar, señores, sepan leer lo que es. Y algo que ya lo dije antes, importante, por favor, consulten antes de hacerlo, pregúntenlo, ¿vale? Muchas veces ahora mismo con la tecnología podemos preguntar por internet, a mí me hacen consultas, no pasa nada, se lo resuelves. ¿Cuál es la idea? Evitar el problema, pero consúltenlo. Compramos la casa, compramos el coche, hacemos la hipoteca, y no paramos a preguntar para que alguien nos lo explique. Para un momento, que alguien te lo explique, te lo vea y te diga. Y luego, este detalle tonto de que el del banco no hace favores, vende dinero. Claro. Gracias, Juan. Pues Luis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Les invitamos a que continúen con nosotros. Nos vamos un momentito tan solo, a la publicidad y en un momento regresamos y vamos ya con el resto del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya después de nuestra entrevista personal con lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia. 3 invitados hoy para, a priori, vamos a ver si nos da tiempo a abordar 4 temas de interés que están siendo noticia a lo largo de la jornada. Paso primero a presentarles a los contertulios. Comienzo por este lado, José Luis Felgueroso, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Encantado de estar aquí. Encantado de que nos acompañes. Por el otro lado, Iván Mayada, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Buenas placer. noches. Y junto a él, José Manuel Ruiz, analista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un placer estar aquí. Bueno, pues decíamos a priori,
4 temas sobre la mesa que tienen que ver con un presunto posible caso de corrupción en el PSOE con esa trama mediador. Hablaremos también de los datos del paro, tanto a nivel Asturias como a nivel España. Hablaremos de Ferrovial, que se va a los Países Bajos. Bueno, vamos a ver con qué intenciones o por qué motivos. Y también hablaremos de que lamentablemente aumentan los casos de bullying en los colegios, en los institutos de nuestro país. Vamos a comenzar de manera muy rápida porque ya era un tema que tocábamos ayer con ese presunto posible caso de corrupción en el seno del PSOE, el caso mediador, que afecta directamente a un hombre que fue hasta antes de ayer, hasta hace media hora, bueno, pues diputado del Partido Socialista, un caso que se ve aderezado, bueno, pues con cenas, con prostitutas, en el que no falta ningún detalle, ¿no?, para que la corrupción sea redonda en este caso. Lo que pregunto a los contertulios, ¿se le ha chafado el fin de legislatura a Pedro Sánchez? Hombre, desde luego bien no le va a venir esto, ¿no? Dices tú, y añadido pues dinero en cajas de zapatos. Y la verdad es que al PSOE esto le va a venir fatal en este momento. Y luego, para los ciudadanos en general, que cada vez hay más gente descreída de temas de política y tal, yo oigo mucho estos días este discurso de los políticos son corruptos, no sé qué, no sé cuánto, de nuevo, ¿no? Pierde un poco la fe uno, porque luego es que hacían chantaje a ganaderos que tenían que pagar 5.000 euros, que ahora les mordida, ¿no? Y eso lo veía en las películas de los narcos, pero bueno. O sea, es todo una cosa que parece sudamericana. Y dices tú, bueno, pero estamos en el 2023, en un país europeo. La verdad que, y para el PSOE, bueno, están ahí haciendo lo que pueden ahora mismo. Están echando agua ahí, ya no saben cómo. Pero yo creo que lo tienen un poco complicado, salió en el peor momento esto. Quizás sí. Iván, decíamos ayer, en el debate de tertulia de ayer, desde que el mundo es mundo, ya los romanos cesaban gobernadores por corruptos. Esto, lo que abunda José, ¿no?, quizás sea pues una paletada más encima de la desconexión entre la ciudadanía y los políticos. Exacto, es una más. Bueno, los romanos tenían una manera de apartarse por honor que era suicidándose. Sí. No creo que tengamos políticos tan honorables como para llegar a esos extremos. No, yo creo que este caso es especialmente sangrante, no solo por ética, sino por estética. Es decir, porque una cosa es un caso de corrupción y otra cosa es el caso de corrupción que se está aireando, que implica una corrupción ya no solo a nivel económico, no solo a nivel pecuniario, sino una corrupción moral de los participantes, con drogas, con prostitutas, con una serie de prácticas en medio de la pandemia, porque recordemos que esos hechos supuestamente estaban sucediendo en 2020, justo cuando pues la hostelería estaba cerrada o restringida, cuando teníamos la mayor coartada de libertades de nuestra historia. Y sí, efectivamente, yo creo que es un caso que no solo por ética, sino especialmente por estética y sobre todo porque proviene de una gente que lleva 4 años haciéndose abanderada de una regeneración política que ellos supuestamente iban a encarnar y donde ahora vemos las peores prácticas de la peor política de la historia. Te traslado la misma pregunta que le voy a trasladar a José Luis también. ¿Esto altera en algo el devenir político o ya los españoles nos hemos acostumbrado tanto a que haya casos de corrupción que es como, bueno, otro más? Sí es verdad que hay una cascada de casos de corrupción, yo no sé si mayor o menor de la que hay en otros países europeos. Sí que creo que en esto estamos más parecidos a otros países europeos del ámbito mediterráneo. Desde luego no alcanza niveles sudamericanos, donde la corrupción es endémica y maneja unas cifras espeluznantes. Pero sí es verdad que muchas veces yo creo que no son casos de corrupción tan graves, sino que son casos de corrupción más bien agravados a consecuencia de unos intereses políticos de manejar unos casos de corrupción y de exprimirlos ante la opinión pública y los medios sine die, cuando en realidad son casos que no son a priori tan graves, pero como nos conviene hacer leña del árbol caído, y luego también es verdad que es una cuestión jurídica, de un sistema judicial que está hasta el cuello de papeleo
y que tarda mucho en resolver unos casos que se acaban eternizando. Vimos como la Gürtel fueron más de 12 años de procedimiento judicial. Entonces, sí es verdad que si durante 12 años ese procedimiento está incoado, está abierto, eso está dando argumentos a la oposición, a los medios de comunicación que viven y hace que parezca que en realidad la bola de la corrupción en España es mucho mayor de lo que yo quiero pensar que realmente es. José Luis, tema jurídico, abogado. Bueno, a mí me parece deprimente total y absolutamente que una persona que está para servir al pueblo y que predica y que está diciendo que está para servir al pueblo, se sirva del pueblo para sus propios intereses. Porque es que además ya llegamos a lo más abierto del mundo. Es que ya, como bien decías, no solo es corrupción de decir, oye, me dan dinero, tengo sobornos, no, es que es los más bajos instintos. Es que son los más bajos instintos. Porque un partido además que está jactándose, vamos a decir, o por lo menos haciendo gala de que va contra la prostitución, que va a la defensa de las mujeres, que hay que abolir la prostitución y que se dedique a estas cosas, es que es terrible, cuesta trabajo creerlo. La verdad es que a mí me deprime mucho al ver una cosa de estas, porque no estoy acostumbrado a ello, ¿entiendes? Yo traté con políticos muchas veces en mi vida y me parecía gente honesta, gente... Tendrán sus pensamientos, tendrán su forma de ser, se habrán enriquecido de una forma u otra, pero no con estos instintos tan sumamente bajos como son estos, porque es que es terrible. Es terrible, terrible, terrible. ¿Consideras que el PSOE logrará cortar la sangría o cortar la gangrena a tiempo o esto lo arrastrará al menos hasta las municipales y autonómicas? Hombre, yo creo que van a tener que pagar una tasa importante por esto, porque esto cualquier persona lo tiene que repudiar. No hay nadie que pueda apoyarlo. Y el jefe, o vamos, los jefes, son los responsables de los subordinados. Cuando tú das una medalla, ¿a quién se la das? Al jefe. Pues cuando hay que dar un palo, hay que dárselo al jefe. Eso está claro. Vamos, por lo menos a mi juicio. Pero en este caso, hay que romper una lanza a favor de Pedro Sánchez, él no puede controlar la vida privada de cada uno, no puede saber a dónde van por la noche ni con quién cenan, No, yo no me refiero a Pedro Sánchez, me refiero al jefe, porque hay muchos jefes, no solamente hay el jefe supremo, habrá jefes intermedios, habrá personas... Es que te salga sin tan rana, a mí me cuesta tanto trabajo, es como una persona, no sé, llevándola a la vida privada, el matrimonio. No, es que mi mujer, pero ¿cuántos años llevas casado? 20, 25 años, y todavía no te diste cuenta en 20, 25 años, entonces es que eres tonto. Entonces, desgraciadamente, es que eres tonto. Puede ser. ¿Cortarán la sangría a tiempo? Yo, mira, estoy muy de acuerdo en una palabra que dijo, que es la estética de este caso. Porque, claro, también hay que decir que yo conozco a políticos y que antes cuando decía lo de los políticos son corruptos, es el discurso que oigo, pero no estoy de acuerdo para nada en eso. Yo conozco a gente muy honrada. Entonces esto lo que hace es echar por el fango muchas cosas, ¿no? Y los niveles de abstención que ves que van subiendo en Francia, en España, y cada vez hay menos fe en estas cosas. Y es importante tener fe en la política, ¿no? Y ahora eso se está perdiendo porque, claro, este caso es cierto que tampoco es... Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo el principio, porque cuando salió el Gürtel tampoco parecía gran cosa hasta que salió lo que vemos hasta ahora. Hasta ahora, bueno, tampoco parece una cosa desmesurada comparada con otra, pero claro, hacer chantaje a esto, luego lo de la prostitución, y luego es verdad, claro, que todo eso se magnifica, porque a lo mejor en otros países, pero bueno, aquí eso también habla bien de cierta transparencia que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor en otros países esto, bueno, en Sudamérica esto no saldría ni en los periódicos, ¿no? Pero, y se aprovecha, es evidentemente que se aprovecha esto en política, ahora estarán ahí unos Pero es cierto también que el PSOE en su momento estuvo machacando y todavía hace una semana estaba machacando con Gürtel. Bueno, ahora tendrá que tomarse su propia medicina, por desgracia, o por suerte para algunos, no lo sé. Claro. Iván. Yo creo que vamos a asistir a un espectáculo del y tú más. Se van a poner nerviosos y yo creo que va a haber una ofensiva furibunda del PSOE de rescatar antiguos casos de corrupción de la oposición. Y dicen muy poco de la altura de la política de hoy en día, que en lugar de hacer propuestas tanto autonómicas como municipales, van a echarse en cara o van a embarrar todavía más el discurso político. En este caso, que es
más propio de una película de Torrente que de otra cosa. Vamos, es lo más chabacano que yo creo que vi nunca en la política española. Va a enturbiar unas elecciones autonómicas y municipales que ya de por sí van a ser en clave nacional, porque estas elecciones municipales y autonómicas van a ser en clave nacional o un balón de oxígeno o un referéndum hacia el gobierno Sánchez. Entonces, sí, evidentemente va a pagar una factura, va a pagar un peaje. Ahora bien, es un peaje que se suma a lo que ya estamos viendo con la ley trans o con la ley del sí es sí, que sube día a día la cuenta de gente beneficiada por la nueva ley o de excarcelados directamente. La semana pasada vino una comisión de Europa a decir que vamos por 700 beneficiados, 721. creo. Pues que serían miles, según la Comisión Europea. Entonces yo creo que va a ser una gota más en el vaso ya bastante colmado de un gobierno políticamente bastante inactivo y internamente bastante frágil en las dos alas que componen el gobierno. Claro. ¿Acumula facturas en demasía al gobierno? Hombre, yo creo que sí, por lo que estábamos hablando hace un momento. Cualquier persona es consciente y es real que eso no se puede mantener, no se puede defender bajo ningún concepto. O sea, tienes que ser muy tonto para tener un subordinado que durante tanto tiempo te haya tenido escondido, que tenía una segunda personalidad, que tenía una... Es que no es de recibo. Vamos, por lo menos a mi juicio, no es de recibo. Entonces, claro, eso lógicamente lo va a ver cualquier persona, salvo el que vota por ideología total y absoluta. Me importa tres pitos lo que digas, lo que hagas, lo que tal. Yo soy de este partido, de este o del otro. Vale, muy bien. Esos serán los que puedan tragar, pero cualquier persona que haga el más mínimo raciocinio dice, hombre, esto no es de recibo, pero no es de recibo bajo ningún punto de vista. Por eso digo que a mí me da vergüenza el ver una cosa de estas, porque son los instintos más bajos que puede existir. Claro. Pregunto a los tres, hay una moción de censura en marcha. ¿Esto da munición a esa moción de censura? O como ya se sabe el resultado, es decir, que la moción no va a salir hacia adelante, pues lo mismo da 8,80. Yo me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si tuviésemos un líder de la oposición que pasase por encima de esto e hiciese propuestas, ¿no? Abundo en lo que dice él, que hiciese propuestas, tal, y que pasase, ¿no? Que diese talla política, que dijese, bueno, esto es tan de Torrente que apareció porque le cogieron el teléfono para no sé qué, tal. Yo voy a hacer propuestas, no voy a darles pie para que me tiren a mí. No ganaría votos a lo mejor, no sería una política, no sería un ejemplo, no lo sé. Yo me lo pregunto y a lo mejor soy muy optimista, pero a lo mejor creo que sí, pero por desgracia me temo que va a ser lo contrario. Y lo de la moción de censura, evidentemente, claro, eso va a ser, eso les viene como el maná caído del cielo, claro. Aunque se sepa el resultado. Aunque se sepa el resultado. Está claro que las casas del lenocinio van a salir en la tribuna del Congreso, entre otras cosas porque quien hace el discurso de la moción de censura tiene tiempo ilimitado, algo que Abascal, en este caso, siendo tercera fuerza política, no tiene los tiempos muy medidos en sus intervenciones en el Congreso, y va a aprovechar esa tribuna pública que va a tener en la moción de censura para dar titulares, yo creo. Más que para llevar propuestas, para dar titulares. Ahora bien, no creo que vaya a desgastar excesivamente a un gobierno que tiene todos los apoyos más que amarrados, sino que creo que igual que la otra es una moción de censura más bien dirigida hacia el PP, hacia lo que diríamos la izquierda de Vox, o hacia el centro de Vox. No sé hasta qué punto, tampoco la moción de censura va a ser un disparo en el pie al propio Vox, teniendo en cuenta que ya empiezan a aparecer ciertos medios de comunicación, a airear casos de tamames coqueteando con el nacionalismo, con el independentismo, con ese diseño de una hipotética nación catalana en lugar de Cataluña, igual que existe un País Vasco en lugar de Vascongadas. Entonces yo creo que todos esos titulares y que toda esa exposición pública al final no va a pasar factura al gobierno, incluso yo creo que puede extraponer o extralimitar a Vox, que ya está con bastantes malos datos en las encuestas, pierde entre 15 y 20 diputados, y no sé yo hasta qué punto es una opción adecuada, en lugar de aportar propuestas, tirarle los trapos a la cabeza al gobierno, que me temo que es lo que va a ser esta moción de censura. Lo que va a ser. ¿Espera algo, José Luis, de la moción de censura? No, simplemente, yo no soy politólogo, pero lo que viste a lo largo de la historia pues fueron circunstancias que a veces, en contra de lo que era lo normal que se podía haber dado, pues salió de forma distinta. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo quiero recordar cuando perdió las elecciones el PP
a raíz del atentado aquel terrorista de los trenes, Sí. tenía ganadas las elecciones. Sí. Y simplemente por ese hecho, yo no lo sé explicar porque, insisto, no soy politólogo, pero automáticamente perdieron las elecciones. ¿Qué llegó al ánimo de la gente? No lo sé. Pero el hecho está ahí. Y es constatable. O sea que nunca puedes pensar, vamos, por lo menos a mi juicio, que no tengo conocimientos, insisto, de política como para poder entrar al fondo del tema, las vueltas que da la vida. Lo mismo le puede pegar un palo metafórico. Sí. Porque yo creo que una de las cosas que Vox pretende es simplemente descubrir los trapos sucios del PSOE. No pretende otra cosa, sabe que lo va a perder y lo están diciendo sus directivos y sus dirigentes. No, nosotros lo único que queremos es que la gente se entere de qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Por lo menos, ahora que va a ser favorable o desfavorable, el tiempo lo dirá, por lo que decía antes, porque a veces la vida da unas vueltas extrañas que nadie podemos prever que puedan ser así. Que no se podía, en este caso, augurar. Bueno, lo que tampoco se auguraba era la marcha, o al menos el común de los mortales. No sé si los señores de las altas empresas sí lo auguraban. Es la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Bueno, pues una empresa puntera, una de las empresas bandera de nuestro país, se marcha a los Países Bajos. Hay cruce de declaraciones. La empresa, por una parte, aduce unos motivos, el gobierno se endurece y ve otros. Lo que está claro es que parece que se van a ahorrar 40 millones anuales en impuestos. Les traslado la pregunta, ¿qué les parece lo de Ferrovial? Y voy más allá. ¿Puede tener efecto llamada en otras compañías bandera? Comenzaba antes por José, comienzo por José Luis. No, yo creo que Ferrovial lo que va es a ganar dinero. Las empresas están para ganar dinero. Tenemos que mentalizarnos de eso y darnos cuenta de que yo pongo un negocio para ganar dinero, no para hacer obras de caridad. Para eso están otras cosas, están las ONG o están cualquier otro tipo de actividad. Entonces, si sus dirigentes y sus asesores, lógicamente, llegaron a la conclusión de que estando en otro país, en este caso en los Países Bajos, les pasa económicamente mucho más rentable, pues lógicamente se van para allá. Pero es que es una cosa que es de cajón, es una cosa de cajón. Que nos siente mal a los españoles de decir van a tributar en otro sitio, vamos a perder una recaudación de impuestos. Sí, efectivamente es así, pero la vida es como es. No vamos a pensar en los peces de colores, los peces de colores no existen. Hay que ser un poco realistas y ver cómo es la vida, que las empresas, hay que tenerlo muy claro, yo por lo menos lo tengo muy claro, están para ganar dinero, no están para otra cosa. Y cuanto más dinero puedan ganar, mucho mejor. José Manuel, Iván, Ferrovial. Bueno, Ferrovial hay que pensar también que el 90% de los accionistas son extranjeros y ya le metieron una multa el verano pasado también por algún tema con los Países Bajos. Y luego hay una cosa que yo nunca entenderé, que es esto de la Unión Europea, ¿no? Porque se supone que la Unión Europea, lo dijo Lagarde ayer, creo, ¿no? Que debería de haber un sistema financiero único, así como hay una moneda, porque ¿cómo es que tenemos, para qué vamos a usar eufemismos? Paraísos fiscales como Irlanda, como Luxemburgo y los Países Bajos. Hay un dato que a lo mejor nadie lo considera paraíso fiscal, pero se lleva un 5,5% de impuestos que se deberían de pagar en otros países. Es como el top de los paraísos fiscales con ese dato. Entonces, es verdad también que yo no sé si se van por esos 40 millones, que para Ferrovial no sé, sino porque también por el marco que tiene de créditos de estos de Moody's, que Holanda tiene AAA, mientras que España está en la parte baja, y otras cosas. Y claro, las empresas están para ganar dinero, pero bien es verdad que el Ferrovial, bueno, también tiene sus cosas, también estuvo implicado en lo de Palau, también hay, no sé hasta qué punto puedes tener aquí tus negocios y tributar allí, pero eso la Unión Europea tenía que hacer algo. Yo no entenderé nunca la Unión Europea exactamente para qué sirve. A día de hoy, a mí no lo entiendo, que pasen cosas así. Irlanda, Amazon. No lo entiendo. Iván. Sí, yo estoy de acuerdo con José Luis. Las empresas están para ganar dinero. Un empresario asume sus riesgos, toma sus decisiones, sus inversiones. A veces le sale mal, entonces no salen los periódicos, y cuando le sale bien, salen los periódicos. ¿Que puede ser el aldabonazo para que otras empresas europeas se vayan a otros países?
Puede ser. Españolas. Puede ser, efectivamente, españolas. Igual que vimos como empresas catalanas comenzaron a sentarse después del procés o en medio del procés en Madrid. Ahora bien, hay que pensar que estas empresas españolas, multinacionales españolas, son empresas punteras en su sector. Sí, sí. Son empresas que llevan décadas haciendo las cosas muy bien y son empresas que hoy en día tienen su principal cuota de mercado, su principal nicho de clientes fuera de España. Entonces, es lógico que esas empresas quieran tener una internacionalización acorde a sus clientes y que quieran expandirse. Todo el mundo conoce a Ferrovialia en España, pero supongo que mucha menos gente las conocerá en Europa, donde en cambio cada vez tienen más contratos y más obra pública. Entonces, sí es verdad que las empresas están para ganar dinero, no es una empresa pública. Si otro país dentro del mercado europeo, que es un mercado regulado, le ofrece unas condiciones mejores, pues lo ilógico sería que se quedara aquí. Claro. Pero el gobierno viene a decir que es un acto, no utiliza esta palabra, antipatriótico, irse de donde hasta ahora está. Pero al gobierno también le pueden decir que es antipatriótico que determinados cargos políticos tengan un tratamiento fiscal distinto de lo que tenemos el resto de los ciudadanos. Eso es discriminatorio también. O nada más que vemos la viga en el ojo ajeno, vamos, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Hombre, que no son solidarios. Bueno, pues claro, nos tiene que molestar, nos tiene que fastidiar el que es un dinero que no entra en las arcas de la hacienda española. Bueno, pero es un juego, son unas reglas del juego que hay que respetar y punto. En su día los youtubers, yendo un escalón, o muchos escalones más abajo, se les prácticamente crucificó porque se iban para Andorra. Bueno, más abajo, el Rubius ya les diera muchas televisiones facturar lo que factura, ¿no? Que se fue para Andorra. Que Andorra sí que es un paraíso fiscal. Pero Ferrovial le metieron no hace tanto también 40 millones por andar en lo que se llama cárteles con otras empresas, ¿no? Esto que se reparten un poco para tener el mismo valor y estas cosas, y claro, eso en Holanda no lo tiene. Entonces, si no se pone de acuerdo Europa en unos parámetros comunes, en España claro que lo va a tener más complicado, pero yo no creo que se pudiese ir a Estados Unidos. Allí sí que no tienes cárteles ni cosas de estas, ahí la competencia es diferente, ahí te machaca, ahí no pueden hacer las cosas que hacen aquí. Aquí se le permitían cosas a Ferrovial y a otras empresas que, bueno, se pasaba por alto porque eran así. Otra cosa es que, bueno, a lo mejor en España se pasan con las grandes empresas, a lo mejor habría que favorecer más que estuviesen aquí, que apoyar, que no sangrar tanto, porque lo importante de todo es que no es que se vayan millonarios, que oigo hablar de los hermanos estos del Pino y no sé qué, el problema es la cantidad de puestos de trabajo, si hay un efecto cascada de empresas españolas. Entonces, si se nos van empresas de España, esto es un problema. A lo mejor hay que pensar qué hacer para que no se vayan. No lo sé, porque solo con el discurso de son malos porque se van, pues bueno, pues se irán mitad, se irán, no sé, mitad de hecho estará deseando irse para la India o para China. O para... Entonces, a lo mejor tenemos que pensar qué podemos hacer para que se queden, creo yo. Iván, bueno, yo creo que el discurso de, efectivamente, como decía mi compañero, de son malas porque se van, yo creo que hay que retrotraernos un poco más, porque el discurso es el que estamos viendo desde hace un par de meses o más, probablemente desde el verano, en este caso con Juan Roche, el presidente, el dueño de Mercadona, es un capitalista despiadado, sin escrúpulos, todas las semanas tienen una cruzada contra los grandes empresarios, que sí es verdad que generan una cantidad ingente de puestos de trabajo que tributan en España y que habría que crear las condiciones, aunque fuera verbalmente, aunque fuera tener una serie de gestos con esas empresas, aunque fuera prestigiar esa marca España que creó Rajoy, era precisamente para eso, para prestigiar a esta serie de empresas que en el resto del mundo son bandera y que llevan muy a gala la españolidad, pero que en España, bueno, están tratados como judíos a las medias, son auténticamente perseguidas y denostadas por alguien que pertenece a una nueva casta política que no sabe lo que es cotizar o que no sabe lo que es trabajar y que no sabe lo que es pagar una cuota de autónomos y que cuando ven que un empresario gana cientos o millones de euros o miles de millones de euros legítimamente con su esfuerzo y con sus inversiones y con sus riesgos, cargan contra él, bueno, pues piensan que les viene dado del cielo. Hoy veía a la vicepresidenta Calviño
que es una persona que se suele destacar por ser bastante comedida y bastante mesurada, cargar contra Ferrovialia argumentando que era una empresa que se había lucrado del Estado español y de la obra pública española, como si se la dieran a dedo. Es decir, esa empresa ha concurrido a un concurso para obra pública española con otras empresas y el Estado la habrá elegido por haber sido más competitiva en precios, en plazos, en persona contratada en el lugar donde se va a hacer la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una empresa que ha competido en condición de igualdades con otras y que ha presentado un proyecto que el Estado se ha servido de él, ha ofrecido un servicio a cambio de. Entonces, no entiendo muy bien esta perreta de la vicepresidenta, que, como digo, suele destacarse por ser una persona bastante comedida y mesurada, y yo creo que responde un poco a los nervios que hay dentro del gobierno. José Luis, decías, las empresas están para ganar dinero y tienen que irse si ganan más dinero en otro sitio. Ese argumento es el que se baraja. ¿Sería más grave que marcharan por algún tipo de inseguridad? ¿Que no vieran la cosa clara? Bueno, hombre, yo creo que lo que hay es que el gobierno, yo no soy nadie para darle consejos al gobierno, pero el gobierno lo que debe hacer es bueno, hay muchos en el gobierno que tampoco son nadie para aconsejar. Pensar por qué se van. Es decir, lo que hay es que analizar la razón de por qué se van. Porque los van a tratar mejor fuera, un poco lo que comentabas tú hace un momento, porque los van a tratar mejor ahí. Porque claro, que yo esté aquí jugándome mi dinero, porque el empresario se está jugando su dinero, ¿eh? No es decir, sí, que son sociedades anónimas o limitadas, pero se está jugando su dinero. Yo conocí empresarios que se fueron a la ruina total y absoluta, él y sus descendientes. Claro, eso tiene que tener una retribución, tiene que tener una compensación. No todo el mundo estamos dispuestos a jugárnoslo todo como si dijésemos a cara o cruz. De hecho, por ejemplo, hoy en día estás viendo que la mayoría de la gente, vamos, un porcentaje muy alto de estudiantes, lo que pretenden es ser funcionarios públicos. Sí. Lo que quieren es, oye, yo a los segurinos, como dicen, y punto, yo que me paguen mi sueldo a las 8, a las 3, depende del horario que tengas, bajo la persiana y hasta mañana, Dios mediante, no quiero saber nada de nada. El empresario no es así, ni muchísimo menos. Yo no soy empresario, pero viví con muchos empresarios y conocí a muchos empresarios. Y lo que digo, gente que hundió a su familia para siempre y tenían un patrimonio que parecía que no iba a desaparecer en su vida. Podíamos dar nombres, pero vamos, no viene a cuento. Pero que desaparecieron, pero total y absolutamente, y cuando tú veías aquellas empresas, decías, esto no se va a hundir en la vida. Pues se hundió. Desgraciadamente se hundió. Entonces yo creo que lo que hay es que analizar el porqué de las cosas. ¿Por qué se van estos señores? ¿Qué pasa? ¿Que no los tratamos aquí como los tratan fuera? Yo creo que esa es la pregunta que debe de hacerse. Insisto, yo no soy nadie para darle consejos a quien tiene que tomar esas decisiones, pero sí, no soy tonto para pensar en voz alta de decir, oye, toda causa tiene su efecto, y no se producen las cosas por las buenas, esos son los fenómenos físicos o una cosa, pero las cosas humanas tienen un porqué, no es de hoy para mañana, no, va evolucionando poco a poco. Si no lo ves, entonces es que eres un poco tonto. Un poco lo que hablábamos antes de la corrupción. Sí, claro, si tú tienes un señor corrupto dentro de tu esfera, dentro de tu empresa, dentro de tu partido, lo que sea, llámalo como quieras, y no te das cuenta y pasa el tiempo, oye, la culpa es tuya, Yo ahí discrepo un poquito. Vuelvo a lo que te decía. Hombre, hay una cosa que llamamos en derecho, se llama en derecho, la culpa es vigilando. Pero tú tienes que vigilar las cosas para saber. Paso a la pregunta mientras que arreglamos esta contingencia. Decía José Luis, si yo tengo un diputado, digamos, o un correligionario, si tengo un correligionario bajo mi poder, llamémoslo así, o bajo mi mandato, y resulta corrupto, la culpa es mía. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Quiero decir, no puedes tampoco controlar, no sé cuántos diputados puede tener un grupo partido, imaginémonos, 76, por ejemplo. No puedes controlar la vida privada de 76. No necesariamente. Porque incurrirías en un espionaje a los mismos. Y de hecho seguramente se está aprovechando de ti en varias cosas, de tu información. No necesariamente tienes que saberlo, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Pero sobre lo de Ferrovial yo quería apuntar un dato, dejando aparte la empresa, ¿qué culpa tienen también los países? Porque yo insisto que en el mismo marco europeo
Irlanda, Holanda, no es jugar sucio con el resto, porque Amazon o estas empresas, entonces, si se fuese para Andorra, yo casi que lo hubiese entendido, ¿no? Porque, pero se va para Holanda, se va para otro país, entonces, ¿por qué no se van todos para Holanda, ¿no? ¿O por qué no tenemos todos el mismo marco jurídico? ¿Por qué se puede permitir que haya estas diferencias? Porque si no, claro, se terminan yendo todos. Si allí se lo ponen todo más fácil y aquí más difícil, no tiene sentido que se queden. ¿Es culpa de ellos o es culpa de los países? Hombre, yo creo que más que de los países, de los gobiernos. Los gobiernos. Que no crean las condiciones acordes, porque hay que tener en cuenta que en España cada 4 años más o menos, o cada 8, depende de X tiempo, cuando hay un vuelco de partido en el gobierno, cambia todo. Sí. Mientras que en el resto de Europa hay situaciones que son mucho más estables y hay políticas de Estado. Entonces, cuando vemos que España tiene 1,5 billones de deuda pública, mientras que hay países de ese ámbito al que se va Ferrovialia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, que tiene una economía saneada y que tiene una deuda estable y desde luego mucho más reducida que España, son países que sí están en condiciones de invertir, que es justo lo que quiere esta empresa. Estados que estén en condiciones de invertir en obra pública y en modernizar su obra pública. Y además hay que tener en cuenta un factor. Holanda está muy cerca de la City londinense, que es el gran mercado de valores y el gran mercado de dinero de Europa, del continente, posiblemente del mundo, y que ya no es parte del mercado común europeo, con lo cual, a partir de ahora, Ferrovialia va a tener muy cerca la inversión y los valores londinenses, pero es que también va a tener muy cerca un mercado que estando en Madrid se le quedaba un poco lejos. Bueno, hay que hablar de la otra parte porque los empresarios, en este caso, como bien decía José Luis, se juegan su capital con las inversiones y son los principales agentes de creación de empleo. Mucha gente considera que es el Estado, no, el Estado lo que tiene es que crear las condiciones para que la empresa cree empleo. Hablamos del paro. Paro en Asturias y paro en España, y el paro está en una auténtica montaña rusa. Si en enero Asturias era la región donde más había aumentado, pues en febrero es la segunda región donde más desciende. Desciende en 903 personas. A nivel nacional aumenta en 2.600. Si bien los que analizan estos datos dicen que la subida del salario mínimo interprofesional ha perjudicado la contratación de jóvenes. Supongo que han podido ver las cifras del paro, que esto es como el que ve la botella medio llena, medio vacía. A priori para Asturias son buenas, a priori a nivel nacional no lo son. ¿Qué les parece, José Luis? Hombre, hay una cosa que es clara, a mi juicio, que es que lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma, como se suele decir. El salario mínimo interprofesional es muy bueno que lo suba porque, joder, así que ganamos más dinero, pero a otras personas les perjudica, sobre todo a los empresarios. El gobierno no paga ningún salario mínimo interprofesional. Al gobierno le importa 3 pitos que el salario mínimo interprofesional se duplique, se triplique o se quintuplique. Le importa 3 pitos. Al que le importa es el empresario. Todo lo que afecta el salario mínimo interprofesional es en cuanto a los posibles embargos que puedan existir de acuerdo con la ley. Es lo único que le afecta al Estado. Pero en lo demás le importa 3 narices. Entonces, el que sí le afecta es el empresario, que sus costos se multiplican, porque no es solo lo que sube el salario mínimo, es lo que repercute en otros gastos, como es la seguridad social, que es un porcentaje, lógicamente, de lo que sube. Entonces, claro, es muy fácil el decir, oiga, que suban el salario mínimo, y que den todo gratis, como en la época de los romanos, que antes citabais, ¿no? Pan y toros, que nos lo den todo gratis, en los espectáculos, todo gratis, el comer, todo gratis. Es que no es así, alguien lo paga. No hay nada gratis. Es una cosa que yo la tengo muy clara cuando me dicen, no, esto es gratis. No, perdón. Gratis no hay nada. Alguien lo paga. No sé quién lo paga, pero alguien lo paga, eso seguro. Gratis, se anuncia como gratis el transporte ahora en Asturias. Bueno, no. Alguien lo paga. Gratis no hay nada. No nos engañemos. No sé quién lo paga, pero alguien lo paga. El paro, Iván. No, la frase esta de que no hay nada gratis, los que nos movemos mucho por internet hay una frase que se dice, cuando algo es gratis, digamos, la moneda eres tú, ¿no? Con la publicidad, con los datos que sacan de ti, ¿no? Y evidentemente no hay nada gratis. Sobre el paro, bueno, ahora mismo una cosa es el paro y otra cosa, me gustaría añadir, gente que no está trabajando ahora mismo, son 3,5 millones, porque claro, hay que añadir los que están cobrando una prestación, los que están con contratos temporales no trabajando.
Entonces, la cosa es bastante seria, ¿no? Y parece ser que la ley, aquella ley de trabajo que sacaron, que iba a mejorar todas estas cosas, no lo está haciendo. En los jóvenes menos aún. No lo sé. Y hoy leí una noticia que a lo mejor en el siguiente tema abundo más en ella, que es la del suicidio, algo que está aumentando tremendamente en España, ¿no? Sí. Y uno de los temas que preocupa mucho y que es de los primeros en por qué se suicida la gente es el tema económico, ¿no? Y lo de salarios mínimos y esto, yo he estado en Burdeos una semana y claro, tienes que tener claro lo que hay en tu país, ¿no? Yo pago una cerveza y me costaba 10 euros una caña. Entonces, aquí España estamos jugando en otra liga, ¿no? Y tenemos que tener claro que evidentemente no podemos regalar todo. No sé cuál sería el término ideal, pero claro, tiene que haber empresas, tiene que haber trabajadores que tengan unas condiciones justas, pero tiene que haber un equilibrio ahí. Eso a lo mejor... Luego tengo que abundar en este razonamiento, pero primero voy a dar paso a... Decía José Manuel que jugamos en otra liga. Bueno, yo creo que jugamos hasta otro deporte. Sí. Porque vemos siempre que cuando la coyuntura económica en Europa es favorable, en España se crea más empleo que en la media de Europa. Pero es que cuando en Europa la coyuntura económica es desfavorable, en España se destruye más empleo que en el resto de Europa. Ahora en Europa estamos en una coyuntura teóricamente favorable, o no del todo mala, y vemos cómo España es capaz de reducir un paro estructural que siempre estuvo en el entorno de 2 millones de personas y ahora estamos en un paro estructural de 2.900.000 personas que si sumamos los fijos discontinuos acabamos en 3,5 millones de personas. Sí. Quiero decir con esto que cada vez que se sucede una crisis económica, el paro estructural de España aumenta y va a ser un paro estructural del que no somos capaces de ir reduciéndolo. Es decir, en lugar de ir poco a poco, década a década, reduciendo el nivel de desempleo, vamos poco a poco aumentando el nivel de desempleo, ergo, por tanto, el nivel de deuda pública. A eso habría que añadir que nos estamos beneficiando mucho de que estamos dentro del mercado europeo y de que hay miles o cientos de miles de españoles que acaban su carrera y tienen un contrato en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que si estuvieran aquí estarían engrosando las cifras del paro. Entonces, los datos del paro cada vez que suben son malos y cada vez que baja el paro, pero no baja lo suficiente como para ir reduciendo poco a poco, estacionalmente o interanualmente ese paro estructural, son malos también. Entonces, no nos engañemos porque sí es verdad que parece que estamos en un partido de tenis donde el paro sube, baja, pero yo tengo la sensación de que cuando hagamos el cálculo, al final de esta crisis habremos salido con un saldo netamente negativo de aumentar nuestro paro estructural y de endeudar más a los futuros contribuyentes. No hace mucho, cuando se presentaron a las elecciones por primera vez como contendientes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, antes de la gran crisis de 2007-2008, ambos prometieron el pleno empleo. En aquel momento España tenía unos niveles de paro bajos y ambos prometían el pleno empleo. Luego cayó la que cayó. Es decir, con las condiciones adecuadas, lograr el pleno empleo no es una utopía. Hombre, prometer es muy fácil. Las palabras se las lleva el viento. Prometer, yo voy a poner. ¿Qué pusiste? No pusiste nada. Entonces, ¿qué vienes vacilando aquí de que pones? Prometer es muy fácil. Pero el tema es el día a día. El que efectivamente haya... Y luego está el problema de las facultades, que de las facultades sale cantidad de gente, pero que sale sin colocación ninguna. Yo recuerdo, claro, yo soy mayor que vosotros, pero yo recuerdo en la época en que yo era estudiante que muchas veces y en muchas carreras salías colocado en la universidad. Y hoy en día, ¿de qué facultad sales colocado en la universidad? Lo cuentas con los dedos de la mano si es que los hay. Sí, es que lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que no deja de ser un pequeño fraude a los padres y a las madres, porque ahora hay que decir siempre el padre y la madre, porque si no, no se hace en onda. Es una frustración y un engaño a los padres que se sacrificaron para darle una carrera a sus hijos y resulta que tienen esa carrera y es como si no tuviesen nada. Tienen como el carnet de identidad, no tienen otra cosa. Bueno, yo voy a decir una cosa muy impopular en este país y es que no todo el mundo tiene que estudiar una carrera, yo creo.
para empezar. Hay oficios, todos los oficios son muy dignos y habrá gente que estudie un oficio y gane más que el que ha estudiado 2 o 3 carreras, porque es una cuestión de trabajo y de esfuerzo. Y no solo no todo el mundo no tiene que estudiar una carrera, sino que estudiar una carrera universitaria en España es muy barato. Es muy barato. Es decir, estamos haciendo una inversión en una universidad pública donde el estudiante solo paga las tasas, que son unos 700, 800 o 1.000 euros, no sé. Pero que en todo caso es muy barato, acorde a la formación que se da y acorde a, bueno, a lo que nos va a costar ese estudiante en sus 5 años de estudios universitarios. No solo a sus 5 años de estudios universitarios de pagar infraestructura o pagar profesorado, sino a todas las becas que va a recibir ese estudiante, porque las becas son prácticamente universales. Entonces, pues sí, estamos en un sistema donde quizás habría que hacer una criba y que quizás habría que orientar el futuro mercado laboral o los estudios hacia más un mercado real que un mercado ideal de que todos queremos tener una orla colgada a la pared y un título universitario en el salón. Claro. Quería comentar una cosa al hilo de lo que decía José Manuel, de su reciente estancia en Burdeos. La primera vez que, como persona adulta, yo estuve en Francia, que fue en el año 2003, las anteriores era muy pequeño, con lo cual no cuenta, llevé una sorpresa desagradable en el sentido de que te levantabas por la mañana, salías del hotel, ponte las 9 de la mañana más o menos para poder aprovechar el día, y los comercios estaban cerrados. Llegaban a las 6 de la tarde y los comercios cerraban. Y en Francia creo que hay grandes disturbios porque quieren poner la jubilación en los 64 años. Sí. Entonces yo pensaba, si estos abren más tarde, si cierran antes, porque aquí, por ejemplo, el Hipercor o el Corte Inglés están abiertos hasta las 10 de la noche, y se jubilan antes, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, trabajamos más, pero vivimos peor. ¿Por qué? Y una cosa que me sorprendió es que a las 6 de la tarde todo cerrado. Y los lunes está todo cerrado. Me quedé de piedra porque el lunes estaba casi todo cerrado. Una cosa que me sorprendió tremendamente, y a las 8 de la tarde está todo cerrado. Como también me sorprendió la educación, porque que subes a un autobús y te dice bonjour, cosa que en París no viví otras veces, pero bueno, me gustó mucho la ciudad. Pero lo de los comercios a mí me llamó la atención. Tienen un horario mucho más restringido que aquí. ¿Y dónde cometemos el error entonces? Yo creo que una de las claves es los dos modelos de Estado que hay. Estamos contraponiendo un Estado como el nuestro con un Estado hipercentralizado como Francia, donde no hay la macrocefalia que tenemos aquí. Pero Alemania, por ejemplo, que es como estados, no digo asociados, pero tienen un amplio nivel de autonomía. Las distintas comunidades, los landers, o landers, en este caso, tienen una autonomía muy cercana a cómo está el País Vasco. Y pasa exactamente lo mismo. A las 6 de la tarde, todo cerrado, todos para casa. Pero en ese caso son alemanes, tienen otra mentalidad. Yo estoy seguro de que el equivalente a lo que aquí sería el consejero de una comunidad autónoma, el ministro de un land alemán, estoy seguro de que no tiene guardaespaldas ni chofer. Bueno. No, estoy seguro de que no tiene más de 1 o 2 asesores. Y es motivos religiosos, son calvinistas. Para ellos, como para nosotros la cultura del esfuerzo es mucho más importante. Claro, para ellos es el trabajo. Un alemán, para él trabajar, no sé, que en un programa que estuve hace tiempo se hablaba de que el trabajo, la etimología venía de castigo y no sé qué. Dile eso a un alemán y te dice no. Siempre se dijo que la cultura mediterránea trabajamos para vivir y en el norte de Europa viven para trabajar. Cuidado con eso también, porque quizás, sí, como siempre olvidamos a Portugal y los portugueses, cuando nos dicen ¿a quién os parecéis más de Europa? Siempre tendemos a decir a los italianos, cuando yo creo que somos más primos hermanos de los portugueses. Pero bueno, como lo tenemos olvidado ahí, ahí están, pero no sé ni cómo se llama el primer ministro. Aquí los italianos tienen una frase que a mí me llama muchísimo la atención cuando se ven por la mañana y tal, que es buon laburo, bueno, me corregirán ahora cómo se pronuncia exactamente, ¿no? Pero bueno, buon laburo. Y aquí es, ¿dónde vas a trabajar? Y te dicen, no trabajes mucho. Exacto, es contraponer buon laboro, efectivamente, venga, buon laboro, en este caso, ¿no? Y aquí es, no trabajes mucho. Claro, entonces somos diametralmente distintos. Ahí es que tengas buen trabajo y aquí es no trabajes mucho. No, lo que pasa es que yo creo que valoran más tener un trabajo y nosotros una vez que alcanzamos el trabajo es mantener la regalía. Lo justo. Hacer lo menos posible. Y ojalá nos pareciésemos a Portugal en el doblaje de las películas, que ahí lo prohibieron hace muchos años, mientras que aquí fue, por Franco, una obligación. Yo, si antes ahí discrepaba con José Luis, ahí tengo que discrepar
hablar contigo. Yo la película quiero verla en español. La película quiero verla en español. Pero, igual que si, y soy un grandísimo aficionado a los videojuegos, si pago 70 eurazos por un videojuego, quiero que esté todo. Eso no te digo que no, pero en el cine yo si pago 7 euros por una película, yo quiero escuchar a Hawkins. No me interesa cómo hable este señor, yo lo que quiero es entender. Pues es parte de la película. No. Ahí discrepo. Pues mira el nivel de inglés de los portugueses y el nuestro. Claro, en eso están más adelantados. Bueno, vamos a hablar del cuarto tema en este caso, que es un tema muy serio, muy sangrante, porque quizás no haya nada más rastrero o más cruel que hacer sufrir a un niño o a un menor, ¿no? En este caso, a un niño, o como decía José Luis, a un niño o una niña, en este caso, ¿no? Aumentan los casos de bullying en las escuelas, en los institutos. Luego referiré una frase que también me llamó muchísimo la atención. Y ahora voy a comenzar por Iván, en su condición de profesor. ¿Por qué aumentan los casos de bullying en las escuelas, en los institutos? Bueno, hay que diferenciar el bullying y el ciberbullying, porque muchas veces hablamos de bullying, que es verdad que se produce en los institutos, en este caso, que es donde los críos se conocen, interactúan, viven 6, 7 horas todos los días juntos, pero luego es verdad que los institutos yo creo que están muy protegidos. Yo creo que el problema quizás se genere en los institutos, pero el problema después cristaliza en redes sociales, y como hoy en día viven a través de las redes sociales, bueno, pues antes si se querían meter contigo fuera del instituto tenían que ir a tocarte al timbre, pero hoy en día te pueden tocar las narices con Instagram, con TikTok o con lo que sea. No sé por qué aumenta, quizás porque cada vez viven más pendientes de eso, cada vez viven más pendientes, cada vez están más interconectados, cada vez quieren dar una imagen que no tiene por qué ser la imagen tradicional de un estudiante bien, sino puede haber un estudiante bien que de repente quiera dar otra imagen a través de las redes. Entonces, como ahora lo que gustan son los likes y los me gusta y los followers y todos estos términos ingleses, hay que llamar la atención, y muchas veces la manera de llamar la atención es, y perdona la expresión, tocarle los cojones a otro. Como si machacar a una persona te fuera a añadir galones a ti en la pechera y te fuera a poner medallas. Entonces muchas veces son problemas que vienen simplemente por ahí. Pues, envidias que se dan en el instituto, pues no sé, porque fulanito es más alto que yo, más alta que yo, porque saca mejores notas que yo. Y luego también es verdad que es una generación que tiene muy normalizada la violencia, sobre todo la violencia verbal. Que se saluden con puta o con guarra es muy habitual. Es moneda de cambio. Es moneda de cambio. A mí me sangra los oídos cada vez que lo veo. De hecho, hubo un juez que dijo que hijo puta ya no era insulto. Exacto. Bueno, no sé. Ahora no lo es. No. A mí me parece tremendo. No, de hecho, ningún insulto ahora tú puedes denunciar, puedes llamarte hijo de puta, no sé qué, de 2013 creo que es eso. No es ni civil eso. Efectivamente. Y si en algo rica la lengua castellana sin insultos, ¿verdad? Porque no hay más que ver a los extranjeros cuando vienen, aprenden a insultar en español. Claro. Yo hice las prácticas de milicia en Córdoba, y me hacía gracia porque ellos tenían un concepto del insulto distinto del nuestro. Perdón, porque bueno, yo creo que esto ahora que ya no están los niños, pero insultos que aquí era llamar a uno hijo de puta, aquí era la cosa más normal del mundo, vamos, lo más normal del mundo. Incluso se decía así para decir, dame un pitillo, y decía, oye, hijo de puta, dame un pitillo. Y abajo, sin embargo, lo que era el insulto más grave que podía existir era el llamar a alguien cabrón. Eso era terrible, era un insulto. Vamos, yo me acuerdo que estando haciendo las prácticas, había un preso que llamaban, que estaba en el calabozo, porque le llamó así el cabo que estaba de guardia. Entonces, ni me dio palabra ni nada de nada, le surmenó una de cuello vuelto, y estaba en el calabozo por una cosa. Entonces, yo creo que lo que hay es una pérdida de valores total y absoluto en todo, arriba y abajo. Me refiero a arriba en los mayores y en los niños. Y los niños, lo que ahora ya no hay valores de ningún tipo, es lo que muy bien decía Iván, oye, es que hacer daño a uno me pone medallas a mí, atacar a una persona... Me aumenta el estatus. Es que es una cosa que es absurdo, es que se perdieron los principios, se perdieron los principios, y no estoy hablando como un viejo de esos que, siempre fue mejor lo anterior, no, ni anterior ni posterior, es que hoy en día se perdieron los principios arriba y abajo.
las personas mayores y los pequeños. Vemos normal eso, que haya todo tipo de corrupciones, bueno, es lo correcto. más normal. Decía un argumento que me iba a decir me puso los pelos de punta, mentiría, a ojos vistos, mentiría, pero bueno, pueden ser los de los brazos, en este caso, ¿no? Cuando aquí comenzó a trabajar una persona con una edad insultantemente joven, refirió cierta anécdota de cuando iba a segundo de bachillerato y dijo, y se metían con esta persona, con una persona X, y dije, ¿y por qué se metían con esa persona? Y me contestó, bueno, con alguien se había que meter. O sea, es como si en un colectivo de 20, iba a decir 30, no, 30 era cuando estudiaba yo, ahora son 20, por clase, hubiera uno que ya fuera el señalado que con ese hubiera que meterse, porque sí, porque el razonamiento fue, bueno, claro, con alguien se había que meter. Pero bueno, yo creo que eso fue siempre también, aunque bueno, quería aprovechar la introducción de Iván sobre el ciberbullying porque era de lo que quería hablar, pero no me gustaría dejar de decir que yo cuando estaba en el colegio ya estaba el ausón, ya estaba, y en el servicio militar, esta cosa tan machista, que nunca oí protestar a nadie, pero solo íbamos los hombres, no sé por qué nadie protestó nunca. Pues en el servicio militar, yo una de las cosas más horrorosas que viví en mi vida fue llegar a San Quintín, en Valladolid, y ver a un hombre en un charco, estaba así, y era como la novatada, le hacían, no, es para que aprenda a nadar, ¿no? Y esa crueldad infantil, por ponernos un poco pedantes, que ya está en El Señor de las Moscas, por ejemplo, eso es innato. Una grandísima película, Viento en las velas, de McKendrick, que se ve cómo el pirata rapta a unos niños, pero al final son los niños los que se van haciendo con el poder del barco, ¿no? Hay esa crueldad, no malicia, pero bueno, hay esa cierta crueldad siempre la hubo, yo creo. ¿Qué pasa ahora? No sé si hay más bullying, o se denuncia más, o se trata más, que antes no se veía, y luego está... Se denuncia un 1% de lo que hay. Bueno, y luego está el tema de Internet, que yo creo que eso lo empeoró todo. Estaba leyendo que los jóvenes ahora pasan una media de 8 horas al día pegados a una pantalla. Ahí enchufados. Y 10 horas los fines de semana, ¿no? Y, claro, luego leo que ahí se suicidan 325 jóvenes menores de 25 años cada año, ¿no? Algo... Casi uno al día. Casi uno al día. Entonces, se da la casualidad que cuando estaba en la estación de tren, esperando el autobús, estaban unas chicas hablando y a mí me entró así como un ánimo depresivo escucharlas, porque decía una... Yo es que me pone muy triste las redes sociales, no puedo dejarlo, pero ver lo felices que son los demás, no sé qué, yo pongo mis fotos para que las vean. Veías que tenía una dependencia de un mundo que no existe y que le importaba más que cualquier cosa que hubiese a su alrededor, ¿no? Y luego las estadísticas, y un 20% de los que manifiestan acoso, ser acosados, es a través de WhatsApp, de todas estas redes sociales. Niños que con 10 años ya tienen su teléfono, cuando los que viven en Silicon Valley, esto lo digo mucho, los que crearon las redes sociales, hay un documental que se llama Pioneros de las redes sociales o algo así. Ninguno de ellos deja que su hijo tenga teléfono antes de los 14 años. Dices tú, hombre, si estos que crearon Twitter, Facebook, no dejan que sus hijos, ¿será que ven algún peligro en esto, no? Porque claro, que te acosen por la red, ahí ¿cómo te defiendes? Claro. Pero Iván, un pensamiento que hay, creo entre mucha gente, es cuando se detecta o se denuncia un caso de bullying en un colegio o en un instituto, lo primero el colegio lo niega. De mano, de entrada no, como lo de Felipe con la OTAN, ¿no? OTAN de entrada no. Y luego es que sí, como lo de Felipe con la OTAN, y luego es que sí. Bien, y suele acabar, en el más de los casos, donde el acosado abandona ese colegio y el acosador permanece. Cuando, en justicia, sería, cójanse a estas 3 personas, expúlseseles y márqueseles prácticamente con una tal en el carnet de decir, cuidado lo que te voy a enviar para allí, que mira qué joya te envío, cuidado. Yo, en defensa del sistema del que participo, tengo que decir que hay muchos protocolos de acoso que al final acaban en nada.
Pero sí es verdad que cuando muchas veces surge un caso de estos, se acaba trasladando a la víctima en lugar de a los verdugos. Y yo creo que es más bien porque esa persona ya está estigmatizada, aunque le quites a los acosadores, esa persona ya va a estar señalada para el resto de su estancia en ese instituto. Entonces yo creo que ahí lo que se busca es empezar de cero en otro lugar. Ahora bien, este problema es un problema que yo creo que tiene dos fáciles soluciones. La primera, estas redes sociales están pensadas para mayores de 16 años. Hay niños con 11 años que tienen todas las redes sociales del mundo, incluso antes. Porque estas redes sociales consienten que haya niños menores de esa edad límite. Es decir, pídales usted algo. Que escaneen su DNI, por ejemplo, para poder crear una cuenta. Que acrediten de alguna manera que son mayores de 16 años. No simplemente algo tan fácil como cambiar su fecha de nacimiento, que es lo que le piden. Tú cambias tu fecha de nacimiento, en lugar de poner que naciste en el 2006, naciste en el 93... Y ya está. Con eso ya tienes redes sociales. Eso es lo primero. Lo segundo, como bien decía José Manuel, muchos padres, y esto forma parte de la pérdida de valores que decía José Luis, muchos padres han delegado la educación de sus hijos en pantallas digitales. Con tal de que el niño no moleste, con tal de que el niño no berre, con tal de que el niño no llore, le doy una pantalla y se arregle. Y es otro gran problema. O sea, son dos problemas, yo creo que de fácil solución. Uno más a nivel público, otro más a nivel privado. Yo he tenido alumnos que han estado por semana, y no un día esporádico, sino varios días, hasta las 4 o las 5 de la mañana jugando a videojuegos, con lo cual luego levantarse a las 7, ir a clase y pretender rendir es difícil. Entonces yo aquí lo que me pregunto muchas veces, y voy a decir algo muy impopular, pero es la receta que a mí me habrían dado, ¿no tiene unos padres que les olmenen un guantazo y lo metan en la cama? Sí, pues. Uy, Es decir, porque muchas veces la culpa no es del sistema, sino que vienen con ese problema. Igual que a mí siempre me han dicho en casa que al colegio se va a aprender, porque la educación te la dan tus padres. Te la dan en casa, completamente de acuerdo. Solo un apunte de lo que dice Iván, que claro que los padres tienen culpa en muchas cosas. Solo hay un 30% de los padres que usen los controles del teléfono, el control parental, que funcionan. Si el hijo tiene un iPhone, yo te aseguro que es casi imposible que se salten eso, ¿no? Pero lo usan solo un 30%, y de ese 30%, me hizo mucha gracia la estadística, solo un 10% reconoce que luego mira a ver si en qué anda. Y con el control parental, las redes sociales, Facebook, por ejemplo, es para mayores de 18 años. Te pone ahí en Instagram es que es también para mayores. Twitter, puede haber cuentas pornográficas, puede haber... Entonces, un control parental... Twitter, quería añadir una cosa, te doy paso ahora mismo, José Luis, pero quería añadir una cosa en torno a Twitter. El otro día, en esta mesa, un contertulio, no es ninguno de ustedes tres, un contertulio hizo un argumento, otro contertulio se lo rebatió, y el contertulio B, llamémoslo así, despedazó por Twitter al A. Puso incluso hasta su foto del currículum y dijo, dijo esto, capturó el momento del vídeo, y todos sus colegas con nombres como soy el más impresentable, o no, alias en este caso, ¿no? O nickname, soy el más impresentable y demás, despedazaron. Y cuando lo comenté, hubo una persona que me dijo, bueno, es que es Twitter, eso ya se sabe, no es así. O sea, es como que hemos asumido que, bueno, ¿qué esperabas? Eso es cobardía. ¿Cómo que qué esperabas? Espero que si alguien va a llamar algo a alguien, sea, pues en este caso, José Ramón Pérez Vázquez y no el guerrero Antifaz 48. Claro. Porque me parece una cobardía absoluta. Y que se lo diga a él. Y que se lo diga a él, porque pudo rebatirle aquí, no lo hizo. Pudo rebatirle en la sala de al lado, no lo hizo. Esperó a llegar, taca. Y si me está viendo, así fue, y lo sabes. Twitter es como yo digo, es un nido de víboras por un lado y luego de expertos de cuñados. Entonces yo creo que es mucha gente que, al hilo de que no hay que poner un nombre auténtico, un alias, vierte todas sus frustraciones en Twitter, y entonces en Twitter es, experto en, sabe más de, y por supuesto son los mejores de. Y hay mucha gente que, pues igual que cuando vas al campo de fútbol a desahogarte con el árbitro, exactamente lo mismo, pero en versión online. Lo que esa gente no sabe es que, pues eso también acaba convirtiéndose en acoso, y como todo lo que hay en Internet,
todo está perfectamente registrado, se sabe en qué momento se escribió, desde dónde se escribió y quién lo escribió. Entonces, muchas veces esa gente que se escuda haciendo uso de esa cobardía en Twitter, bueno, no sabe que se puede saber y que muchas veces se pasan de la raya y trascienden todos los límites de lo que es legal y de lo que no es ilegal, porque en el momento en el que se cita a una persona con nombres y apellidos o se hace alusión a o se cuelgan fotos o lo que sea, estás transgrediendo los límites. Es decir, tu libertad de expresión termina donde acaba mi derecho a no ser aireado por ahí a los cuatro vientos. Claro. José Luis, no vamos a entrar en lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero esto antes no lo había, ¿no? Quiero decir, Twitter no había, por supuesto, pero el tema del bullying se solucionaba de otra manera. A lo mejor el maestro cogía al chiquillo y... Un poco lo que decía antes Iván, dice que su padre le dio una bofetada. Dios lo libre a un padre dar una bofetada. ¿Para qué quiere más? Y antes lo arreglabas perfectamente. Porque yo, que soy padre y que tuve hijas, yo tengo 2 hijas pequeñas, cuando eran pequeñas, yo era incapaz de hacer un castigo. Se me iba la mano muchísimo más fácil, porque es que lo que no me pedía el cuerpo era tenerte ahí castigado 1 minuto, 2 minutos. No, te solté una de cuello vuelto y pumba, ya está soldada, no pasa nada. Luego, es verdad que hoy en día eso es inviable total. Hay un método ahora que yo creo que es totalmente equívoco, que es intentar hacer que los niños razonen y comprendan. Es decir, mira, hijo, tienes que comprender que no puedes hacer esto porque esto está mal. No, tienes que sentar tú las bases. Tú no puedes hacer que el niño de igual a igual contigo pretenda comprender algo porque tiene un nivel cognoscitivo que no es el tuyo. Entonces tú lo que tienes que hacer es marcar los límites y dejar bien sentado que yo muchas veces tengo amigos o tengo padres en mi instituto, en otros institutos en los que estuve, que dicen que ellos no son padres, que ellos son amigos de sus hijos. Yo le digo, vale, tú puedes ser amigo de tu hijo, pero en ese momento tu hijo acaba de perder al padre. Claro, correcto. Completamente correcto. Con esa reflexión, que me parece completamente sobresaliente por parte de Iván, llegamos al final, agradeciéndoles a ustedes que hayan estado ahí y a nuestros contertulios que hayan estado con nosotros. Me despido de ellos en el orden inverso como los presenté. José Manuel, muchísimas gracias. Un placer por estar con nosotros. Iván, gracias, como siempre, un placer, por estar con nosotros. José Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya sabéis que encantado de estar aquí. Gracias, encantados nosotros en este caso. Nos vamos y volvemos ¿cuándo? El martes a las 10 de la noche. Pues aquí estaremos una noche más con ustedes. Gracias por su atención, ánimo y adelante.